Muchas gracias a el Museo de Atacama en Chile. Muchas gracias a su director Guillermo Cortés por la organización de este evento académico que cuenta con el acompañamiento del grupo Salamanca de Investigación en Museos y Patrimonio y de otras organizaciones interesadas en estos temas del patrimonio cultural, de la gestión de procesos culturales, de la investigación antropológica en museos, de los desarrollos museológicos, etnomuseológicos, y muy particularmente, como es mi caso, me interesa también abordar el tema de las instituciones culturales en el marco de el patrimonio cultural y de la gestión de los procesos culturales. Por eso, esta intervención que voy a desarrollar en estos siguientes minutos gira alrededor de las instituciones culturales como lugares para las memorias. En ese sentido, creo que más allá de los límites que nos imponen siempre los títulos de los documentos, de los ensayos, de las conferencias mismas, este título, esta frase que motiva a esta conversación, me anima también el deseo inagotable de estar cerca de las cosas. Eso es algo así como la utopía que mueve mis cotidianidades, en el entendido que la utopía no es ese punto de llegada, sino esa estrella polar para los marineros que es una guía. En ese sentido, este título, esta conversación de pensar a las instituciones culturales como lugares para la memoria, me anima en esa posibilidad de conocerlas, de amarlas, de discutirlas, de pensarlas como cosas en el sentido más profundo de ese concepto de cosa, como objetos, como productos que acontecen en las culturas y que requieren de un ordenamiento en el espacio y en el tiempo. Somos eso, somos cronotopos, y en ese sentido los acontecimientos que se producen en nuestras historias es preciso pensarlas y repensarlas una y otra vez, bajo la mediación, entre otras tantas posibilidades, de las instituciones culturales. En esta afirmación, desde luego, se me cruzan variables que sin lugar a dudas me llevan a una reflexión un poco más detenida y mesurada que oriente los procesos desarrollados en las instituciones culturales a un horizonte en el que el conocimiento, las artes, la ciencia, el pensamiento, el lenguaje, eso somos. Somos lenguaje y nos debatimos permanentemente en la construcción de nuevos lenguajes, abandonando un poco el mundo de las palabras cansadas. Todos estos elementos van a estar, han estado y seguirán en un constante diálogo con las realidades donde están las instituciones culturales, con sus entornos, con las comunidades locales y sus memorias, porque también eso somos, memorias, y lo que producimos como colectivos, como sociedades, como comunidades, son memorias reflejadas en manifestaciones simbólicas, reflejadas en productos, en objetos, en conjuntos monumentales, también como patrimonios materiales, pero también como evocaciones a los mundos posibles en términos de las ideas y de los pensamientos como patrimonios intangibles. Todo esto reunido constituye las memorias. Y estas memorias requieren ocupar un lugar que permita que sucedan allí otros eventos
que permita el acontecimiento de otras circunstancias y que permitan el desarrollo de nuevos conocimientos, de nuevos avances para los diálogos siempre imperfectos, donde no haya espacio para las verdades prefabricadas. En ese sentido, entiendo las instituciones culturales como lugares, como esa posibilidad del encuentro, para el encuentro y por el encuentro, en el infinito continuo de permitirle a los hombres sentirse en el universo humano. Lo humano es la esencia de las instituciones culturales, porque estas instituciones culturales, más que reproductoras pasivas de las manifestaciones científicas, artísticas y espirituales de una sociedad, deben ser las responsables de leer las cotidianidades para advertir acerca de los cambios y la presencia de nuevos o viejos lenguajes, para revelar lo que en el día a día permanece oculto, como lo reflexionara y lo dijera y lo sigue diciendo el profesor Gadamer en su reflexión sobre el artista y la obra de arte literaria. El artista funciona, tiene la capacidad para develar lo oculto y poner en diálogo con el otro estos universos simbólicos, como dije, infinitamente humanos. En las instituciones culturales se encuentran seres humanos, gestores culturales, gestores de procesos culturales que tienen la responsabilidad también de ser lectores de sus realidades. Estos gestores en las instituciones culturales como las nuestras, como los museos, las bibliotecas, los archivos, las filmotecas, etcétera, son instituciones que tienen bajo su responsabilidad la divulgación y la producción y generación del conocimiento, reflejado en memorias, en documentos, en oralidades, en objetos, en monumentos, en edificios, que se les cargará de sentido, que se les otorgará un valor simbólico para que esto que se considera como memorias vinculadas al patrimonio físico adquieran ese sentido de lo patrimonial, en tanto le otorga sentido simbólico, le otorga nuevos lenguajes y lo enriquece. En estas instituciones es donde nosotros estamos, distinto a otras instituciones que se mueven en ámbitos distintos y sobre los que no habrá lugar en este espacio para discutirlo, pero que será interesante poder involucrarnos en estas conversaciones más adelante sobre otro tipo de instituciones y sobre otras orientaciones que han intentado meterse desde muchos años atrás en el universo simbólico de la producción de las culturas y los desarrollos en estos lugares donde es posible los diálogos siempre abiertos y de alguna manera interminables. Las instituciones culturales son en sí mismas emancipadoras, tienen que ser emancipadoras, tienen que convertirse en estos lugares que les va a permitir expresar siempre asuntos, cosas, nuevos lenguajes a partir de nuevos conocimientos. Invitan estas instituciones a vivir en mundos participantes y hacer a un lado los mundos participados. Nos interesa que las instituciones culturales puedan entregarle a los ciudadanos herramientas para la participación y la vida en democracia.
Esos son las instituciones culturales también, lugares donde habitan las memorias como expresiones de las democracias. Es así como encontramos en las instituciones culturales los lugares para estas memorias, para los recuerdos, para las evocaciones, pero sobre todo para la construcción de nuevos conocimientos. Cuando hablamos de patrimonios culturales, materiales, inmateriales, tangibles o intangibles, hablamos sin lugar a duda de memorias. La memoria en el entendido de un tejido en el silencio. Las memorias las entiendo como tejidos en silencios, como esas posibilidades de voltear siempre la posibilidad del mundo, como la posibilidad de encontrar en ellas nuevas rutas para emanciparnos y emancipar el conocimiento, que es lo que se genera a partir de estos patrimonios que reposan en las instituciones culturales. La memoria es ese archivo en el que tiene lugar la posibilidad de reencontrarnos en el mundo de la vida, en el que somos capaces de transmitir, de transformar y de transitar cada vez por las rutas en las que observamos las huellas gigantes que vamos dejando como portadores de memorias, y a partir de ellas establecemos las fuentes diáfanas, cristalinas, transparentes para la construcción de los inmensos y nuevos conocimientos. Memoria no es solo recordar, es la posibilidad de comprender y de hacer inolvidable lo que se descubre, se piensa y se ama. Aunque todos nosotros siempre nos estamos debatiendo en esa otra capacidad humana que es el olvido. Pero el olvido no como para borrón y cuenta nueva, sino que recurrimos siempre a ellos cuando los necesitamos, y ahí es donde aparecen los recuerdos, y muchos de ellos están en estas memorias depositadas en esos lugares que reconocemos como las instituciones culturales. Es entonces totalmente urgente comprender nuestra tarea de luchadores en un mundo en el que se ha intentado por todos los medios, y lo vemos en muchos de nuestras realidades y de nuestros países, cómo se ha intentado la práctica del desandar, del desconocimiento, de la desilusión y de la desmemoria. Tratar de parar estos universos, tratar de frenarlos, tratar de ocultarlos. El ocultamiento es un ejercicio que hacen otros, pero yo considero que las instituciones culturales y los gestores de los procesos culturales en ellas tenemos esa tarea urgente por comprender lo que se sucede, por comprender los acontecimientos históricos, por entenderlos, pero mucho más, como dice el profesor Nietzsche, comprenderlos para hacerlos nuestros y salir siempre más allá de la defensa a mostrar lo que nuestras sociedades le aportan a estas memorias. Desde luego, en nuestra América del Sur y Latina, la gestión cultural se puede pensar, se debe pensar en un diálogo intercultural, en el respeto por la diversidad y por las diferencias, poniendo en cuestión, sí, el concepto de la multiculturalidad, de la globalidad, como concepto que limita la validez de las expresiones particulares y locales. Creo
que si nos pensamos desde la interculturalidad, desde la pluriculturalidad, podemos empezar a entregar herramientas y nuevas posibilidades para cuestionar ese concepto del multiculturalismo que nos lleva rápidamente a meternos en los ideales propios de unas estructuras neoliberales. En este sentido, las instituciones culturales son, o mejor, deben ser flexibles, permeables y dialógicas. No pueden considerarse poseedores de la verdad, con capacidad para juzgar y excluir. No. Allí, en estos lugares, en estas instituciones culturales, encontraremos la posibilidad de vivir, de convivir, de compartir juntos, que no es nada distinto que comprender nuestra existencia bajo el principio de la democracia. En las instituciones culturales se debe desarrollar el principio activo de la democracia, que tiene en su esencia el diálogo, la participación y la escucha. Generar conciencia acerca de la importancia de la producción humana como acontecimientos históricos, lejos, muy lejos de esas falsas pretensiones por acumular información. Las unidades de información como museos, como bibliotecas, como archivos, deben desatarse de esas falsas pretensiones por acumular la información, por acumular objetos, documentos, obras de arte, para dirigir sus mejores esfuerzos a la construcción de conocimiento, tomando como base para ello la investigación, la creación artística, el desarrollo de las ciencias y, por supuesto, a su divulgación en claras líneas de comunicación que van y vienen, donde es posible escuchar al otro, donde no vamos a tener individuos alejados de la realidad, porque nuestra tarea es aproximarnos a ellos y a ella. Así, esa comunicación de ida y vuelta, y solo así nos aproximaremos a un mundo donde sea posible la vida en libertad. Muchas gracias.